nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo encontrarán ahí dos respuestas que le he hecho al David de Cuba y que no tienen la honestidad intelectual ni moral de publicarlas, y por eso las pongo ahí a disposición de los fieles, y pretendiendo de que yo en la página publique lo de él. Él es el que viene a refutarme a mí, a juzgarme a mí, y no yo a él. El deber es de él, no mío. Pero eso no lo entiende ni él ni el de la otra página, Amor de la Verdad, Antonio Muñiz, cortados por la misma tijera e invocando que son errores. Si me replican personalmente a mí, yo no me he metido con ellos, yo me he metido con la cuestión del linaje de Godintuk. Ahora, si ellos se meten conmigo por defenderlo, pues que tengan la honestidad en su página, en su blog, de ponerlo. Pero este tontuno de Davidcito, eso no lo entiende ni el otro, que ya no es ningún tontuno porque es un hombre mayor y está en el mismo cuento. Y para colmo, este muchacho que hace, como él dice, en el 2011 que se convierte, se viene a equiparar porque haya leído conmigo, que tengo 37 años estudiando el tema. Pero aquí cualquier carajito, y me perdonan la palabra, creen que porque leen en internet o se leen 3 páginas de derecho canónico o de cualquier santo padre o de un concilio, ya son teólogos y filósofos y se le van a medir a uno. ¿Pero con qué? Por Dios. ¡Qué atrevimiento! Y si tienen algo que conculcar, que lo hagan con respeto. Y respeto a la sabiduría natural de las cosas. Pero así es el mundo de hoy, cambalache. Cualquiera es un señor, cualquiera es un doctor. Entonces sabotean y ponen lo que les conviene, porque no les gusta, y encima poniendo en duda las ordenaciones de Monseñor Lefebvre. Y que si yo entonces tengo dudas de mi ordenación, que me haga consagrar por un tusista. Pero estás loco, pedazo de imbécil. Las ordenaciones y consagraciones de Monseñor Lefebvre no tienen duda alguna. Un masón, por el hecho de ser masón, no quiere decir que no tenga la intención de la Iglesia. Lo vemos con el cardenal Rampolla. San Pío X no mandó a ordenar ni a consagrar a nadie de lo que este cardenal, que iba a ser electo papa y fue vetado, y por eso salió San Pío X y no mandó a reordenar a nadie. Otra cosa es si hubieran dicho que Rampolla, además de ser masón, era loco. Pero es que a esta gente se les cae el cielo encima. Y encima pretenden que la única línea legítima es la de Godintuk, cuando es una línea espuria. ¿Y quién va a negar los hechos? Pero se les viene el mundo abajo, pues, pero que tengan la honestidad y a ver que los obispos hablen, o los que se creen obispos, que hable Morelo, que hable Sambor, que hable Checada, que no es obispo, pero bueno, que hable Dolan, y nos enfrentamos ahí sí de tú a tú, de sacerdote a sacerdote, teológicamente.
y que se dejen estos blogs de quintas a hacer ahí de defensores de lo que ni saben. Es que da vergüenza. Bueno, esto dicho, vemos en el sermón de hoy el mismo tema. Me voy y nadie pregunta dónde me voy. Y este pasaje es justamente el principio, o está anterior, antecede al pasaje del domingo pasado. Pero como dice el padre Castellani, los evangelios se fueron poniendo no en una sucesión lógica, por decirlo así, sino de acuerdo a las circunstancias. Y por eso entonces aquí tenemos el mismo tema, y en el próximo domingo el mismo pasaje o capítulo de San Juan. Entonces esta sería, como decir, la primera parte, el de domingo pasado, la del medio, y la del domingo que viene, quinto, la del final. Pues bien, y nuestro Señor les dice, me voy y nadie pregunta. Estaban conturbados los apóstoles. Este diálogo fue entre el cenáculo y el Getsemaní, como muy bien dice el padre Castellani. Y ahí va incluida la oración sacerdotal de nuestro Señor. Entonces vienen a ser los últimos momentos de vida de nuestro Señor. Y por eso entonces Él, viéndolos conturbados, afligidos, desorientados, pasmados, apesumbrados, consternados y todo lo que quieran, me voy y nadie me pregunta. Pero conviene que yo me vaya, porque vendrá el Paráclito. ¿Os conviene que yo me vaya? Entonces esa tristeza, esa conturbación, nuestro Señor la quería justamente hacer que ellos se consoliden en la esperanza de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ante la derrota, humanamente hablando, que iban a presenciar y padecer de la pasión y muerte de nuestro Señor. Pero vendrá el Espíritu de verdad, el Paráclito, y testimoniará, arguirá, manifestará que han cometido una gran injusticia conmigo por no haber creído en mí, y que yo me voy al Padre, de donde he venido, y por eso se hará justicia, porque salgo de este estado de anonadación en el que me puse para redimirlos del pecado y morir en la cruz. Pero vuelvo al Padre y no me veréis. Y ya está la sentencia del juicio contra el maligno, ya está juzgado. Entonces no os preocupéis. Y lo dice así, de esa forma un poco rara, en orden a la justicia, en orden al pecado, porque el padre Castellani dice que hay que entender el estilo oral y la endiadis, que es como decir una cosa en dos o tres partes cuando en realidad es la misma. Tomaré
vino y en oro, para decir, tomaré vino en una copa de oro. Entonces, que eso es lo que hace que a veces se trabuquen los mismos exégetas. Pero la inteligencia de la frasecita esa es la que acabo de más o menos esbozar, explicar. Y así entonces consolidar a sus apóstoles atribulados que no entendían, como vemos en otros pasajes, la pasión y la muerte de nuestro Señor. No se olviden que en el Antiguo Testamento estaba todo junto, el Mesías, el triunfo, como ahora, también mezclado, pero ya por mala inteligencia, el triunfo de la iglesia y la pasión de la iglesia. Y esperamos el triunfo basados erróneamente en una tergiversación de Fátima o miope de Fátima, y queremos el triunfo sin pasar por la pasión. Y eso le pasa a casi todos los fatimólogos, dicho sea de paso. Y el triunfo que todos esperamos, pero es que no hay triunfo sin parusía, sin segunda venida. Y por eso dice que Él se va al Padre, está de nuevo clarito. No me veréis porque me voy al Padre. Pero ya hemos visto que más adelante, y es el pasaje que vimos el domingo pasado, que dice, porque se va al Padre y después lo volverán a ver. ¿Cuándo? En la parusía. Es que la parusía, la segunda venida de nuestro Señor, está en todas las Escrituras. Otra cosa es que eso haya sido relegado, eclipsado. Y se haya olvidado. Y por eso no se predica. Y encima se combate. Porque la ignorancia es atrevida e insolente. No hay peor insolencia y atrevimiento que el de la ignorancia. Y eso es lo que le pasa a esta gentecilla, a David el cubano y al otro y al otro. Y se erigen en doctores. Usted habla de errores. Pero ¿cuáles errores? Márquenmelos. Y por eso termino aquí con el Evangelio y continúo con esto. Porque me obligan. Y a ver que salgan con cátedra. Y no con 2 paginitas de teología, si es que la han leído. Porque quiero saber de ellos quién ha leído la Suma Teológica una página. Y a ver si se la han leído toda. Y a ver si se han leído toda la obra omnia de Santo Tomás de Aquino. Que yo sí me puedo decir que la he leído. Quitando algunos comentarios por ahí de segundo orden. Pero toda la Suma Teológica, toda la Suma contra Gentiles, todas las cuestiones diputatas de veritate, de malo, de divinimus nominibus, todo el libro de las sentencias, y a ver qué cura lo ha hecho.
quién. Ni la Suma Teológica se la han leído de pe a pa. ¿Qué van a leer lo otro? Y eso sin hablar de los comentarios a San Juan, a San Mateo. ¿Pero qué creen con quién están hablando estos imbéciles? Y los curitas que salen de los seminarios mal formados en filosofía y en teología. ¿Qué vienen a hablar? Aquí no están hablando contra un pelele que no sabe lo que dice. Entonces, terminando lo del Evangelio, queda claro. Quiere consolidar a sus apóstoles y les dice que conviene que Él se vaya porque vendrá o les enviará el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Eso es lo que los ortodoxos no entienden. Y por eso ahora Davidcito le está preguntando, o sea, qué fiel, que qué documentación tengo sobre los ortodoxos. Que no sabe él que niegan el filioque e implícitamente niegan la Trinidad, porque si el Espíritu Santo no procede del Padre y del Hijo, no hay distinción de origen, que es lo que postula la distinción trinitaria de las divinas personas, de las cuales los curitas ni hablan. Porque no saben ni lo que es la persona humana y menos la persona divina. Y que no estén como Ginás, muy sabio en el campo científico, pero muy tonto en el orden filosófico metafísico, buscando el pensamiento, su origen en las neuronas, en el cerebro. Claro que eso lo ha llevado a hacer grandes investigaciones y podríamos decir a ser el gran Hawking, no de física, pero sí de neurofisiología de Colombia y del mundo. Pero el tipo sigue con sus 83 años buscando qué es lo que me hace pensar. Una cuestión de funcionamiento. Entonces, la función hace al órgano. Pero es que niega el alma, el principio de vida racional. Está peor que Francisquito, que niega el alma eterna de los pecadores y por eso no hay infierno, che. Los buenos se van al cielo y los malos se volatilizan porque esas almas se evaporan. No existen, che. ¿Qué infierno puede haber? Sí, imbécil. ¿Y los ángeles qué? ¿Se volatilizan también los malos? Es que una estupidez detrás de la otra. Entonces, si yo niego el alma como principio de vida y que puede ser tanto vegetativa, animal o racional, y la racional que nos hace hombres y personas es subsistente en sí misma y por eso inmortal, mientras que la de los animales y la de los vegetales es mortal. Pero el pensamiento, que es inmaterial, responde a una substancia o cosa, o como le quieran llamar, espiritual. Y eso Ginás ni se le ocurre. Entonces tiene un problema metafísico, filosófico, y lo quiere resolver físicamente. Eso lo llevó a ser un gran científico, pero el error primigenio, y que lo tendrá hasta que se muera, negando la existencia del alma. Y sin alma, ¿qué persona es? Pero amémonos mucho, que es lo que importa. Y aunque es un orgullo en ciencia para Colombia, es
un desastre de ejemplo para los colombianos y para el mundo, haciendo gala de su ateísmo imbécil. Y se casa con una australiana para ver la cuestión filosófica, y no sé qué clase de filósofa, o este es un cabeza dura que no entiende nada, y es posible, y no lo pudo convencer de que el hombre tiene un alma, principio de vida espiritual, que lo constituye en persona y lo capacita para tener pensamiento. Y no confundir el cablecito de la electricidad o la neurona con la fuente de la energía de la usina de luz. Esos son los problemas de los físicos en general y sobre todo de los modernos, que confunden, el químico confunde la molécula, el átomo con la sustancia. Y el físico lo mismo. Entonces lo que ellos no pueden medir ni ver, pero sí habla de ángeles. ¿Y de dónde habla de ángeles? Si tampoco los ve. Y dice que para qué voy a rezar a Dios si Dios lo sabe todo. Y eso sí, sus descubrimientos no son negociables. Pues esto tampoco es negociable, doctor Ginás. Y cuando vuelvas de nuevo a Colombia, a ver si nos entrevistamos, nos hacemos una entrevista. Porque será muy físico, pero metafísico, filosófico, nulo. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, haciendo este paréntesis, porque con motivo de la Feria del Libro y de Ginás y de aquí y de allá, también hay que dejar un poquito las cosas claras en nuestro medio, en nuestro pobre medio. Pero así entonces vemos cómo estos botarates de los blogs, ¿qué saben? Y si tienen algún error que objetar, que lo hagan con respeto a la ley natural del que sabe más. Y no cualquier carajito se crea ya doctorcito. Y así entonces, ¿qué pasa? Está sacudido el tucismo, porque nadie se los ha dicho en la cara. Y han hecho prevalecer entonces ante la gente la dialéctica, o fraternidad, ahora desviada, o tucismo. Pues no, porque el tucismo no es la única solución sedevacante, es una falsa solución. La única verdadera hay que extraerla de lo que han dicho en la iglesia los hombres de iglesia probos, y entre ellos a San Roberto Belarmino. Y si no, lean el libro que él escribió y Monseñor Lefebvre recomendó, de Da Silveira, sobre el tema, y que después fue eclipsado, prohibido leerlo. Yo lo tuve que leer a escondidas en Albano en el 81. Así estaban las cosas. Entonces, ¿cómo yo voy a dudar de las ordenaciones de Monseñor Lefebvre? Ni los italianos, que son los que han erigido la tesis de Materialiter y Formaliter de Gerard de Laurier, que hubiera pasado desapercibida si no es por ellos, no ponen ni en duda la ordenación de Monseñor Lefebvre. Y eso que lo han tratado de hereje y de cismático, como lo dijo el padre Curso Nitoglia, que ahora parece que se arrepintió, pero que lo diga.
porque yo sí tengo memoria para eso. Y quizás por eso se salió. Y ahora está promoviendo el libro de Da Silveira. Pero que diga con honestidad, yo me equivoqué cuando insulté a Monseñor Lefebvre. Bajo quizás la presión de Ricosa. Que lo diga. Perdón, amén. Ya está. Entonces, ¿qué van a poner en duda lo de Monseñor? Y el padre Altamira a equiparar, o pones en duda lo de Monseñor Lefebvre y lo de Tuc, o aceptas todo. Eso es diabólico. Y no digo que el padre sea diabólico, el razonamiento es diabólico. Y el cubanito ahora a defenderlo. Que se defiende al padre Altamira. A ver si tiene peso teológico y intelectual para enfrentárseme. Lo lamento. Y el Davidcito claro, es que esto compete a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Si la tradición la han podrido con la línea de Godin-Tuc, haciéndole creer un falso sedevacantismo que flota en la herejía, en el cisma. Por eso hay que saber distinguir. Pero se ha generado ya la dialéctica y esto no lo para nadie. O sedevacantista, tucista, en cualquiera de sus variantes, o fraternidad desviada. ¿Y qué queda entonces de doctrina? Y así sale el padre Hermann Flisch, que parece argentino por el acento, del seminario de Sambor, a hablar del opinionismo. Por supuesto que la teología no es una opinión, ya lo he dicho, es una ciencia cierta por las causas. Otras cosas son las opiniones, en base a la ciencia cierta por las causas. Entonces no me vengas tú, pelagato, a venir a dar cátedra. Pero fiel a sus maestros, propaga el error con apariencias de sabiduría. Y así entonces dice que es una conclusión teológica y no una opinión, lo de la sede vacante. Pues yo también digo que es una conclusión teológica, pero una conclusión teológica, por muy teológica que sea, y evidente que sea, quad sapientes, no quad omnibus, como tú, pedazo de imberbe, estás pensando, nos impone como materia dogmática de fe, que si no lo hago me voy al infierno. Porque las conclusiones teológicas, para ser impuestas dogmáticamente como fe, y si no las creo me voy al infierno, tienen que ser definidas por el magisterio infalible de la Iglesia en cualquiera de sus versiones. Y eso tampoco lo distingue. Y el imberbito fiel al papá que lo engendra, o sea, Sambor, Checada o el que sea, y los que van a engendrar al bobo de Tobías, el sobrino de Bayer, que ahora es súper sedevacantista, y cuando yo vine aquí, él me ponía objeciones porque era papólatra, y del Opus Dei. ¿Y ahora qué vienen a hacer?
Es que se van de un bando al otro, de un extremo al otro. Entonces, por muy conclusión teológica, no se impone dogmáticamente. Estando en juicio o en tela de juicio mi salvación, como hacen con la obediencia al Papa. Claro que tengo que obedecer al Papa. Y cuando se dice en Satis Connixio que hay que obedecer al Papa para salvarse, se refiere cuando él habla en materia de fe, imponiendo, confirmando en la fe, es decir, ex cátedra. Porque no es infalible cuando le dice a la chica del lado, bájate los pantalones, perdónenme. Ni cuando como príncipe de los estados pontificios le hace la guerra al rey de Francia o a Felipe II o al que sea. Ni cuando hay un problema de orden diplomático. Entonces, ¿para qué la definición es cátedra? Si el Papa hay que obedecerle siempre y es infalible en todo. Entonces la definición de Pastor Eternos está de más y no sirve. Pero es que no se puede entender la teología a lo bruto, a lo nivelungo, a lo germánico, sajón, pagano, que no tienen el espíritu latino, grecorromano. Ese es el problema de los indios de ojos azules, que no tienen el guayuco en la zona debajo del ombligo, sino que lo tienen en la cabeza, que es peor. Entonces, tampoco es evidente, y el padrecito Hermann Flisch, dándoselas de catedrático, que le vaya a enseñar teología a su abuela, pero no me la va a enseñar a mí, porque yo se la voy a enseñar a él y a sus maestros. A considerar la cuestión teológica de la pérdida de la fe por la herejía. Él no sabe, monopoliza y es univocista, que un papa hereje ya es depuesto o se depone. Pues no, según los teólogos y la teología bien o mal barajada. Y esto no lo han entendido, que un papa sea hereje no es la conclusión, como ese sacerdotito pretende, de que no es papa. Porque según los teólogos, no mi opinión o mi convicción, hay 4 variantes. Entonces no es la única, es hereje, yo verifico, constato que es hereje, luego no es papa, como lo quiere hacer el padre Fleischmann. Flisch, que digo. Sí, Flisch, pareces un soplo vacío. ¿Por qué? Porque algunos dicen que jamás un papa puede caer en herejía. Otros dicen que sí puede caer en herejía. El que dice que no puede caer jamás en herejía es Piguí, refutado por Melchor Cano y por San Alfonso María de Ligorio. Punto. Y los que dicen que sí, algunos como Buix, discípulos de Piguí y Francesito, dice que aunque caiga en herejía, no pierde el pontificado, porque es peor perder el pontificado que un papa hereje, dice él. Entonces ya ven,
Viene otro como Torquemada y dice, pierde ipso facto por herejía interna. Ya ven, van tres opiniones, no es una, como hace el padre Flisch, y Sambor, y Checada, y todos esos. Que de teología me parece que muchos no saben. Ahora, lástima que esto no lo aclaró Monseñor Lefebvre, no lo aclaró Monseñor de Krastomayer, y quedaron estas lagunas dogmáticas teológicas. Pero no los vamos a culpar. Dieron un cierto camino, una orientación, y eso es lo que yo he seguido y profundizado. Pero resulta que ahora ser lefebrista es ser HP, mientras que si soy tusista, no pasa nada. Se puede despotricar contra Lefebvre y no pasa nada. Habla mal de Tuc y de la línea de Tuc y se te viene el mundo de los tusistas encima. Y están pudriendo la tradición. Y todos en sus orígenes han sido unos rebeldes a la autoridad de Monseñor Lefebvre y de Monseñor de Castermayer. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, viene otro y dice, no, la Iglesia no juzga de lo interno, sino de lo externo. Luego la herejía tiene que ser pública, manifiesta. Y esa es la opinión de San Roberto Bellarmino. Aunque muchos tienen dos opiniones, porque se van por la opinión más piadosa, pero que no es probable, como lo hace el mismo San Roberto Bellarmino, y por eso considera esta. Eso no lo dicen los tusistas. Y eso yo lo sé desde hace 37 años. Entonces, por eso, la herejía tiene que ser manifiesta, no interna. Claro, mientras sea interna, no se exteriorice, no tiene ninguna injerencia. Si yo hago un billete falso y lo tengo en el bolsillo o en la caja fuerte de mi casa, no hago daño. El problema es cuando voy al supermercado y ahí lo hago circular, cuando lo hago público. Mientras tanto está ahí, un delito, pero no pasa nada. No daña el veneno. Lo tengo en el frasco, pero todavía no lo eché en el tanque de agua. Entonces no hay problema. Esa herejía no afecta a la Iglesia. Entonces vemos cuántas opiniones hay, cómo vienen a decir los tusistas y el padrecito Flesch, Hermann Flesch, o Flisch, o Chis, o como quieran, a decir que si es hereje, se impone que no es papa. Si vienen todos estos teólogos a diversificar el problema en varias hipótesis, tesis o opiniones, o como le quieran llamar. Y por eso Monseñor Lefebvre, atendiéndose en su humildad a la expresión de los teólogos de la Iglesia, y considerándose a sí mismo como un pobre ministro que pretendía medio ser fiel a Dios, firme en la fe, tomaba las opiniones y por eso no se decidía, no cristalizaba. ¿Qué vamos a hacer? Pero sí dejó asentado que un papa podía ser hereje y dejar de ser papa. Que eso no lo niegue ni el padre Ortiz, que se le está pasando la mano. Porque si yo supiera, cuando le di mi consideración de la sede vacante a él, que me vino a preguntar, que iba a salir así de rebotado,
jamás se lo hubiera dado, porque no le voy a dar una ametralladora a un niño de 5 años que por imbécil se va a pegar un tiro o mata a media humanidad. Y que oiga esto y le duela. Porque la verdad, aunque duela, entonces, ¿qué vienen con estos opinionismos a querer dogmatizar? Entonces vemos que el problema es complejo. Entonces hay que estudiar, pero eso no hace el del amor de la verdad, ni el cubanito con su Cuba libre, o Cuba católica, ni los otros blocs, porque no tienen ni el cerebro, ni la preparación, ni el tiempo para hacerlo. Entonces, ¿qué vienen a hablar? Y yo de todo lo que digo tengo fotocopia. Entonces, que no me vengan a presentar a mí sus teorías a medias, ni como hace Monseñor Williamson, ni los padres de Abrillé, que muy dominicos y muy tomistas, y de Santo Tomás poco saben. Y si creen que saben de Santo Tomás, hablemos en términos filosóficos y teológicos. Es que da vergüenza. Entonces, no es posible ponerla de Cayetano, que necesita deposición. Y esa era la otra que me había olvidado. Entonces ya vemos, no puede caer, sí puede caer. Entre los que sí puede caer en herejía, aunque caiga en herejía, no pierde el pontificado. El otro, que tiene que ser la herejía por el hecho mismo que fuera, aunque interna, pierde el pontificado, que podríamos decir que es la más exagerada. La otra, que tiene que ser manifiesta, y viene una subvariante, que esa manifestación tiene que ser más o menos amplia, porque si es manifestada en petit comité, no es lo mismo que manifestada en gran comité o para toda la iglesia, pero bueno. Y después la de la deposición o la declaración de la iglesia. Pero ahí viene otra división. Esa declaración es jurídica, es herética, porque al Papa nadie lo juzga. Entonces no es una declaración jurídica, sino una simple manifestación de la constatación o verificación de la herejía en la que ha incurrido el Papa. Entonces ven cómo se despliega el problema. Pero San Roberto Belarmino se encarga de ir refutándola para conjeturar que el Papa, cuando cae en herejía pública y manifiesta, queda ipso facto depuesto. Pero eso no es lo que dicen los tusistas, ni lo que explican ellos. Y después, ¿cómo lo impongo yo a los demás? Porque es una conclusión teológica, no un dogma de fe. Pero es que no distinguen dogma de fe y conclusión teológica, que es materia de fe, pero no es formalmente de fe, porque no es dogma de fe todavía. Hasta que la Iglesia no lo diga en su magisterio infalible. ¿Y cuál es el magisterio infalible? Otra discusión. Pero son esencialmente 3 modos. El Papa solo, ex cátedra, toda la Iglesia
es decir, todos los obispos con el obispo de Roma, el Papa a su cabeza, en concilio extraordinario, universal, o magisterio ordinario universal dispersos por el mundo. Pero el magisterio ordinario del Papa solo no existe. El magisterio ordinario infalible del Papa solo no existe. Como por ahí vi de paso, si no me equivoco, que Nitoglia, en la exposición que hace de Dai Silveria, tiende a hacer. Es que me las sé todas. Y las que no me las sé, ellos menos se las saben. Entonces que no vengan a discutirme. Y acepten las cosas. Y si no las aceptan, pues está bien. Pero no vengan a basofiar y a increpar y a tirárselas de gallito. Porque aquí hay que saber, y saber bastante, mucho y con armonía y síntesis. No solamente analítica, sino síntesis teológica para tener luz clara. Y a ver quién habla así. Pues bien, mis estimados hermanos, me alargué, pero estas cosas hay que decirlas, porque nadie las dice. Entonces no es como dicen los tusistas, que Papa hereje ya no es Papa, porque ven que para los teólogos la cosa se diversifica en múltiples sentencias o opiniones, o como quieran llamarle. Entonces, no es, como dice el padre Hermann Flisch, tan exigente la conclusión teológica para imponérsela a todo el orbe católico, y el que no piensa así es un hereje. Porque los herejes son ellos por esa actitud cismática y herética de no considerar a los que no están de acuerdo con sus tesis falsas católicos. Y ese es el peligro en el que ha caído hace tiempo, pero inadvertidamente, la tradición. Y así Satanás no solamente nos divide la Iglesia con el Vaticano y los modernistas, sino también la tradición, salida de Monseñor Lefebvre, no porque de él salga, sino porque él es la que nos la ha transmitido con Monseñor de Castromalier, y estos vienen y la dividen y la subdividen, y ¿qué queda? Nada. Por esto está la tradición católica con un golpe mortal, y si Cristo no se apura, aquí no queda nadie. Esa es la realidad apocalíptica. Pero hay que estar del buen lado para triunfar con Cristo. Ya está. Y esperando su divina parucía. Pero hasta tanto, ya ven, mis estimados hermanos, lo pesimista que es la historia, pero lo esperanzador que es sobrenaturalmente. Por eso conviene que yo me vaya y no me veréis, pero pasado un poco de tiempo me volveréis a ver, y la alegría no se os quitará. Eso es lo único que nos va a mantener a los que querramos verdaderamente ser fieles. Que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar y a comprender estas cosas que ya ven que no son fáciles, son difíciles. Entonces, por eso también hay que tener un poquito de cordura al juzgar no solamente los hechos, sino a las personas. Porque por odio al pecado y a la herejía, yo termino matando al pecador. Y eso es lo que hacen
todos los tucistas. Puede haber uno o dos que discrepen. Nicodemo era archisinagogo, pero estaba en contra. Se les dio vuelta. Pero es la excepción. Y del otro lado, Judas era apóstol, se les dio vuelta. La excepción. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, que estas cosas nos ayuden y que tengan honestidad esos blogs, porque les estoy quizás dando demasiada importancia a la que no tienen, pero ellos quieren con su abrumadora proliferación de artículos y bombardeos minar al que sabe. Y ya es hora que salga Sambor, Checada, Morelo, Donald, y no metan a esbirros de quinta, ni al padrecito Hermann Flisch. Así de claro. Ya me alargué, mis estimados hermanos, y perdónenme. Y no quería hablar de esto, pero la situación obliga. Entonces, que la Santísima Virgen María nos ayude a mantenernos en pie y en la fe, con esa esperanza que nos santifica. La segunda venida gloriosa de Cristo con todo el real poder de su divina y gloriosa majestad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.